que a partir de lactato, a partir de piruvato, a partir de aminoácidos o incluso de glicerol, va a producir glucosa. ¿Ok? Eso es la gluconeogénesis. Gluconeogénesis. Siempre yo lo abrevio así. Gluconeogénesis. ¿Ok? Una pregunta es que ¿quiénes reacciones están en citoplasma y en mitocondria? Sí. Sí, algunas de las reacciones de la gluconeogénesis son mitocondriales y algunas son citoplasmáticas. Dice lactato, piruvato, Ok, entonces la glucosa que se ha generado a partir de la gluconeogénesis se utiliza para que los tejidos, por ejemplo, los que no son el hígado, utilicen esa glucosa para hacer glicólisis. ¿Me explico? Entonces, hacen gluconeogénesis, generan glucosa y a partir de la glicólisis se genera lo que ya sabemos, que son dos moléculas de piruvato, que vean que es un mismo sustrato de la gluconeogénesis, ¿verdad? Se genera también el NADH, lo que ya acabamos de ver antes, ¿verdad? Los dos NADH, que también se generan los dos ATPs, etc. ¿Okay? Pero el hígado tiene una peculiaridad y es que el hígado sintetiza esta glucosa para poderla exportar a la sangre. ¿Sí? Para que esta glucosa en sangre, viaje en el torrente sanguíneo y llegue a las células que dependen de esa glucosa, como el sistema nervioso central, como por ejemplo los tejidos fetales o embrionarios. ¿Okay? Esa es la diferencia que tiene el hígado respecto al resto de los órganos. Esa capacidad de ceder o donar glucosa al torrente sanguíneo. Digámosle que el hígado es como una especie de órgano muy filantrópico, digamos, piensa en los otros órganos. Porque el hígado tiene una peculiaridad. El hígado no depende de la glicólisis. Vean que en la clase anterior yo no les dije en ningún momento, no hablé en ningún momento del hígado. Porque el hígado depende de la oxidación de ácidos grasos. Entonces él, un órgano tan importante como el hígado, que tiene tanta capacidad biosintética, sintetiza glucosa, pero no para sí, sino para los otros órganos. Entonces lo que él hace es exportar, permite sacar esa glucosa, ¿verdad?, al espacio extracelular. ¿Okay? Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, hipoglicemia, cuando tenemos una hipoglicemia, es decir, cuando tenemos bajos los niveles de glucosa en sangre, la gluconeogénesis ocurre con el objetivo de que esta glucosa que sale a la sangre normalice esta hipoglicemia. Y entonces el organismo se mantenga normoglicemia. ¿Ok? Nosotros perdemos peso por hacer gluconeogénesis. Esas son otra de las razones por las cuales el ayuno favorece la pérdida de peso. Porque durante el ayuno, repito, se estimula la gluconeogénesis. Y como la gluconeogénesis es un fenómeno bioquímico anabólico, todos los procesos anabólicos consumen energía. Y la energía se obtiene a nivel hepático de la oxidación de ácidos grasos. Y los ácidos grasos se obtienen de los triglicéridos que se encuentran almacenados en el tejido adiposo. ¿Me explico? Entonces, ustedes ayunan, hipoglicemia, gluconeogénesis, ocupo energía para que ocurra. ¿De dónde la obtengo? De los ácidos grasos. ¿Que de dónde vienen? De los triglicéridos. ¿Que dónde están? En la grasa subcutánea. Y esa es la razón por la cual, digamos, ayunar tiene un efecto benéfico en el tema del peso. Entonces, eso es muy importante lo que les voy a decir. El glucagón, que se libera, que es una hormona que ustedes han visto en fisiología, que se libera durante el periodo del ayuno, y la adrenalina, que es una hormona que se libera durante el ejercicio, estimula la gluconeogénesis. Y esa es la razón por la cual hacer ejercicio y ayunar también favorecen la pérdida de peso. Por el contrario, la insulina y el periodo postprandia, es decir, comer y no hacer ejercicio, más bien inhiben la gluconeogénesis. ¿Tiene sentido? Si ustedes comen y comen carbohidratos y tienen mucha glucosa, pues ¿para qué van a gastar energía produciendo glucosa que ya tienen? ¿Verdad? Un sentido muy fácil de comprender. ¿Ok? Entonces eso de verdad que es muy importante que lo tomen. Ya les voy a explicar qué es lo que tiene el hígado diferente al resto de los tejidos que le permite hacer esta especie de donación, ¿verdad?, a la sangre de glucosa. Porque el hígado es el órgano más importante en ese sentido, en este momento de la clase. Y de ahora en adelante. Entonces vean qué fascinante que es la bioquímica de ver que un órgano como el hígado, que tiene un sustrato energético diferente,
como tiene la capacidad de producir glucosa, la dona o la cede al resto de los tejidos. ¿Okay? Los tres principales órganos gluconeogénicos son el hígado, sin lugar a dudas, está en rojo, la médula adrenal y, la corteza. En gluconeogénesis es corteza, en glicólisis es médula. ¿Okay? Corteza adrenal, y los enterocitos, las células que tapizan las microvellosidades intestinales, ¿verdad? Las vellosidades intestinales. Pero el hígado, sin lugar a dudas, es más importante. La gluconeogénesis son 10 reacciones exactamente iguales a la glucosa, pero en la glicólisis en sentido inverso. Esas son las 10 reacciones que yo les acabo de explicar de la glicólisis. Las 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De aquí a aquí. De glucosa a 2 piruvato. Vean que aquí dice 2, 2, 2, 2. Es cuando se fragmentó la molécula. La ven aquí. 2, 2, 2. La gluconeogénesis son exactamente 10, pero para el otro lado. Porque entonces partimos de 2 moléculas de piruvato o de 2 moléculas de lactato hasta generar glucosa. Las enzimas son las mismas en las 7 reacciones reversibles que les expliqué de la glicólisis. Yo les dije a ustedes, compañeros, que existían solamente 3 reacciones irreversibles, por eso era que insistía en ese asunto antes, que era la reacción número 1, que era irreversible. Les dije que la reacción, la reacción número 3, y les dije que la última. ¿Estamos? Bueno, las otras son exactamente las mismas, pero en sentido inverso. Bueno, esas 3 también. La diferencia entre las 3 y las 7 es que en las 7 la misma enzima cataliza la misma reacción, por eso son reversibles. Una reacción reversible es cuando una misma enzima media la misma reacción. Veamos por ejemplo la número 2. La 2 es la primera reacción reversible, ¿verdad? Porque recordemos que la primera reacción de la glicólisis es irreversible. Pero la 2 es la primera reversible. Vean que la misma enzima que media de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato es la misma reacción que media de fructosa 6-fosfato a glucosa 6-fosfato. O sea, es la misma enzima. De un lado para el otro, es la misma. Eso es reversibilidad de una reacción química. En cambio, la 1, la 3 y la 10, las enzimas que participan en estas reacciones tienen un nombre diferente a las reacciones de la glicólisis. Veamos aquí. La primera reacción de la glicólisis estaba mediada por la hexoquinasa o la glucoquinasa. En el caso de la gluconeogénesis se llama glucosa 6-fosfatasa. La tercera reacción de la glicólisis estaba mediada por la fosfofructoquinasa tipo 1. En el caso de la gluconeogénesis, la enzima que hace esa reacción, pero en sentido contrario, se llama fructosa 1,6-bifosfatasa. Y la 10ª reacción está mediada por una enzima llamada piruvato-quinasa en la glicólisis. En el caso de la gluconeogénesis, son reacciones mitocondriales llamadas piruvato-carboxilasa y fosfonol-piruvato-carboxiquinasa. ¿Okay? A eso era lo que me quería yo referir con reversible y irreversible. En otras palabras, la gluconeogénesis es lo mismo que la glicólisis, excepto en 3 enzimas, que son las 3 enzimas que median las reacciones irreversibles de la glicólisis. Todas las otras 7 son exactamente las mismas, pero en el sentido inverso de la reacción. ¿Okay? Bien. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que la gluconeogénesis requería reacciones mitocondriales? Que no las íbamos a ver porque no creía que fuera necesario que las veamos. Bueno, esas reacciones mitocondriales que les decía son estas 2 enzimas, la piruvato-carboxilasa y la fosfonol-piruvato-carboxiquinasa, que no las vamos a ver. De todas las reacciones de la gluconeogénesis, las 7 que son iguales de la glicólisis, pues no son tan importantes, pues son iguales. Y tanto estas reacciones como estas reacciones, tanto estas que son mitocondriales como esta que es citoplasmática, no son tan importantes. La que sí es importante es la última, porque eso es exactamente lo que puede hacer el hígado. El hígado es el único tejido que expresa suficiente cantidad de la enzima glucosa 6-fosfatasa. Y la enzima glucosa 6-fosfatasa lo que hace, vean ustedes aquí, es convertir la glucosa 6-fosfato en glucosa. ¿Qué quiere decir? Le quitó el grupo fosfato. Para que la glucosa pueda salir al torrente sanguíneo, el requisito número 1 que debe cumplir es estar desfosforilada. Y como el hígado es el órgano que expresa la enzima glucosa 6-fosfatasa, que lo que hace es quitarle el grupo fosfato a la glucosa, es la que le quita, digamos así, el candado, la restricción a la glucosa para que ella pueda salir. Por eso el hígado es el único órgano que tiene esa capacidad de donar o ceder glucosa a los tejidos periféricos. Porque posee una enzima que le quita el grupo fosfato a la posición 6 y permite que la glucosa salga por el gradiente.
Eso sí, para que la glucosa salga por gradiente, tiene que haber más glucosa dentro de la célula que fuera. Recuerden que la glucosa siempre se transporta por gradiente. Y entonces la única forma de que esta glucosa que se acaba de generar salga es que aquí hay más que afuera. Por eso la salida de la glucosa solamente va a ocurrir cuando aquí hay hipoglicemia, porque si el gradiente está más alto aquí que aquí, pues por gradiente sale. ¿Ok? ¿Estamos? Y ese es el cuento con la gluconeogénesis del hígado. Eso es lo que tiene el hígado que hace que la gluconeogénesis pueda darse ahí. ¿Ok? Vamos. ¿Queda claro? Eso que les acabo de explicar. ¿Sí? Eso lo va a preguntar. ¿Ok? Bien, entonces aquí tenemos las 10 reacciones de la glicólisis que acabamos de estudiar hace un ratito antes del desayuno. Y aquí tenemos en rojo las 3 que son irreversibles. Que como les digo, son las reacciones que tienen enzimas diferentes respecto al nombre que tienen las mismas enzimas, pero en la glicólisis. En otras palabras, la 2, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9 son exactamente iguales en la gluconeogénesis, pero en el sentido inverso. En cambio, la 10, la 3 y la 1 son las que tienen enzimas diferentes. ¿Okay? Como les he mencionado, particularmente yo creo que la más importante de recordar es la reacción última de la gluconeogénesis, que es la que les estoy mencionando, que es la desfosforilación de la glucosa 6-fosfato. Esa reacción es la más importante y ahí es donde el hígado cobra trascendente importancia. Esta es la enzima, tridimensionalmente hablando, se llama glucosa 6-fosfatasa, o sea, ese nombre tiene que recordarlo, glucosa 6-fosfatasa. Vean que el nombre es muy fácil, glucosa porque es una glucosa, 6 porque el grupo fosfato está en el carbono 6 y fosfatasa porque lo que significa es que le quita el grupo fosfato. Recuerden que glucosa 6-quinasa es que pone el grupo fosfato en la posición 6, glucosa 6-fosfatasa es que lo remueve de ahí, ¿ok? Lo remueve de ahí. Bien, entonces una vez que la enzima glucosa 6-fosfatasa actúa sobre la glucosa 6-fosfato, le quita el grupo fosfato, lo que se genera es glucosa y ahora por gradiente, la glucosa sale al espacio extracelular. ¿Sabes cuál es el país que nos sirve para botarlo? No sirve. Bueno, entonces aquí tenemos, ¿verdad? Lo que acabamos de explicar. Tenemos una célula, en hepatocito de nuevo, qué sé yo, tenemos todos los sustratos que son lactato, piruvato, aminoácidos y glicerol. Tenemos que se ha producido la glucosa 6-fosfato y ahora sí actúa la enzima glucosa 6-fosfatasa removiendo este grupo fosfato de la posición 6 y ahora lo que tenemos es glucosa. Y la glucosa por gradiente saldrá al espacio extracelular para llegar a la circulación, para llegar a la sangre, como decíamos. ¿Okay? Recuerden que la única forma de que la glucosa salga es que el gradiente esté así, ¿verdad? Sí, que haya más glucosa aquí fuera, porque siempre sale por gradiente. Por eso, cuando ustedes comen alimentos, inhiben la gluconeogénesis, porque cuando ustedes comen alimentos, están consumiendo glucosa y ahora el gradiente sería mayor en el espacio extracelular. Y como el gradiente es mayor en el extracelular respecto al intracelular, ahora más bien lo que hace la glucosa es tener que entrar, ¿ok? Porque el gradiente está del extra al intra. ¿Okay? ¿Estamos? Bien. Ahora, eso que les acabo de explicar yo, de eso podría hablarles todo un día. Porque cuando los pacientes tienen problemas hepáticos, adivinen qué pasa. Este fenómeno bioquímico que les acabo de mencionar se afecta. Entonces, cuando un paciente tiene enfermedad hepática, una de las manifestaciones clínicas más comunes es ¿qué? La hipoglicemia. Porque el principal mecanismo que, digamos, ataca o contrarresta la hipoglicemia es la gluconeogénesis. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene problemas del hígado y no puede hacer gluconeogénesis, entonces, ¿qué pasa? Que intolera la hipoglicemia. Porque incluso, ¿verdad? Al tener cifras bajas de glicemia, puede llevarlo a la muerte porque el mecanismo compensador, que sería la gluconeogénesis, no se da bien. Como les dije hace un momentito, aunque el principal sustrato de la gluconeogénesis es el lactato, también existen algunos aminoácidos que pueden ser precursores, ¿verdad? Principalmente estos dos, la alanina, porque la alanina cuando sufre catabolismo se genera piruvato, y la glutamina, porque la glutamina cuando se cataboliza genera alfa-cetoglutarato y el alfa-cetoglutarato puede llevar a piruvato. ¿Okay? Pero yo les diría que el principal aminoácido gluconeogénico es la alanina por mucho.
la alanina por mucho. Bueno, y aquí tenemos exactamente lo que les he intentado dibujar en los dos dibujitos que les hice, donde tenemos los sustratos de la gluconeogénesis. Aquí tenemos el lactato, producto de la fermentación láctica. Aquí tenemos algunos aminoácidos como alanina. Aquí tenemos el glicerol y aquí tenemos el piruvato, los 4 sustratos gluconeogénicos que les he mencionado. Independientemente de cuál sea el sustrato, ya les he mencionado, el más importante es el lactato, ¿verdad? Se va a generar glucosa 6-fosfato. Y ahora dependerá del órgano que estemos. Si estamos en el hígado como tiene la enzima glucosa 6-fosfatasa, le quita el grupo fosfato de la posición 6, se genera glucosa y gracias al GLUT1, esa glucosa saldrá a la sangre. Recordemos que siempre va a salir porque aquí hay más glucosa que afuera. Si afuera hay más glucosa que adentro, eso nunca va a ocurrir porque esto siempre es por gradiente. Y de ahí, ¿verdad?, la importancia de la actividad del hígado. Vean que incluso yo les podría a ustedes poner en el examen, mencione 15 funciones bioquímicas del hígado. 15. Y ustedes ya tienen suficiente información del hígado como para decir al menos 15 funciones. Vean que tiene 1000, ¿verdad? Pero yo les podría preguntar, mencione 15 funciones hepáticas. Ustedes ya deben, con lo que hemos visto en el curso, vean que aquí incluso hay una función nueva, ¿verdad? Que es esa capacidad de fosforilar la glucosa 6-fosfato para convertirla en glucosa y poderla exportar a la sangre como tal. Bueno, como les decía, existe un mecanismo de cooperación que se llama el ciclo de Cori, o el ciclo de lactato, también se le llama el ciclo de lactato. El ciclo de Cori es un ciclo de cooperación. Como yo les dije a ustedes, cuando uno hace ejercicio y produce fermentación láctica, genera lactato, pero ese lactato después se utiliza para cosas, para metabolismo, ¿como qué? Como la gluconeogénesis. Entonces, cuando ustedes hacen ejercicio, aumentan la captación de glucosa en 40 veces. Entonces, cuando ustedes se mueven, cuando ustedes tienen actividad física, el músculo esquelético capta 40 veces más glucosa que antes. Por eso es que una de las formas para tratar a un diabético es que se mueva, que haga ejercicio. Porque la captación de glucosa, ¿verdad?, se aumenta hasta 40 veces. ¿Qué se libera cuando hacemos ejercicio? Bueno, a nivel de la médula adrenal libera adrenalina y a nivel de la célula alfa del páncreas se libera glucagón o glucagón, como le digan. Y eso hace que se genere el ciclo de Cori. Entonces, el ciclo de Cori básicamente lo que permite es un acople entre los productos del metabolismo muscular y el metabolismo hepático. Básicamente, cuando nosotros aumentamos la tasa de contracción muscular, aumenta la captación de glucosa por el músculo esquelético y como aumenta la captación de glucosa y la actividad física, hay un desplazamiento anaeróbico que ocurre siempre. ¿Okay? Ese desplazamiento anaeróbico que ocurre siempre hace que se produzca más lactato a nivel del músculo. Bien, ese lactato se exporta a la sangre periférica y es captado por el hígado. Y como el hígado es un órgano que perfectamente sabe qué hacer, utiliza ese lactato como sustrato para gluconeogénesis, genera glucosa que libera el torrente sanguíneo. Lo estamos viendo. Entonces, más o menos es así. Músculo capta más glucosa. Como estamos aumentando la tasa de contracción muscular, hay mayor fermentación láctica, hay más producción de lactato. Lactato sale del músculo, pasa por la sangre periférica, llega al tejido hepático por el sistema porta. El lactato se utiliza para sintetizar glucosa mediante gluconeogénesis y como es el hígado la exporta a la sangre periférica y esa glucosa que llega a la sangre periférica es captada por el músculo que ha aumentado en 40 veces la captación de glucosa. Y bueno, yo no sé ustedes, pero la mayoría de gente que hace actividad física no está consumiendo glucosa durante la actividad física. Entonces, ¿de dónde viene la glucosa que ocupa el músculo? Porque el músculo está captando 40 veces más. Bueno, viene de la glucosa que se obtuvo del lactato que se produjo del músculo que se produjo por la contracción muscular. Entonces es un sistema perfecto. Adrenalina, mayor captación de glucosa, más lactato a sangre, más lactato a hígado, más producción de glucosa a sangre, más captación de glucosa, y es un ciclo de cooperación. Y ese ciclo de Cori. Y este ciclo nos permite, por ejemplo, explicar por qué las personas, los homínidos ancestrales, nuestros ancestros primates, eran capaces de aguantar varios días después de hacer actividad física. Estas personas recorrían enormes distancias haciendo actividad física y se mantenían metabólicamente bien. ¿Por qué? Porque había un ciclo de cooperación entre el catabolismo muscular
y el anabolismo del hígado. ¿Verdad que eso es catabólico? Eso es anabólico. Esto es catabólico porque aquí hay glicólisis y fermentación láctica. Y eso es anabólico porque aquí hay gluconeogénesis. ¿Estamos? Las dos hormonas relacionadas con este mecanismo son la adrenalina y el glucagón. Porque la adrenalina estimula la captación de glucosa tisular, muscular, mientras que el glucagón favorece la gluconeogénesis hepática. Y aquí lo tenemos más sencillo, ¿verdad? Aquí tenemos lo que ocurre en el hígado y aquí tenemos lo que ocurre en el músculo. Si quieren, comenzamos por músculo. Músculo aumenta la captación de glucosa. Pero ¿qué pasaría? Piénselo. ¿Qué pasaría si no existiera el ciclo de Cori? ¿Qué pasaría si no existiera el ciclo de Cori y ustedes hacen ejercicio así de la nada? ¿Qué pasa? ¿Cuál sería la manifestación clínica más rápida que se daría cuando uno hace ejercicio si no tuviera el ciclo de Cori? ¿Ah? Disminución de la glucosa en sangre, ¿sí? Porque usted comienza a moverse y capta la glucosa que haya. Y si no hay más, pues se va al suelo, se va a cero, se muere. Y eso es lo que nos permite hacer ejercicio, el ciclo de Cori. Porque entonces el lactato que se produjo sirve como sustrato para producir más glucosa en hígado, para que se libere a sangre, para que se capte, para que el lactato, para que... Es un ciclo, ¿verdad? Y entonces por eso les digo que cuando hay un paciente con enfermedad hepática, por ejemplo un paciente con cirrosis, eso no se da menos. Y eso hace que el paciente haga un poquito de actividad física y tenga intolerancia al ejercicio, ¿verdad? Porque hace hipoglicemia, ¿verdad? Doctor, ¿y existen otras enfermedades que no permitan como la absorción del lactato para producir glucosa? Absorción, tal vez no digamos absorción, porque eso no es absortivo. Recuerde que absorción solo se utiliza en intestino, ¿okay? Tal vez digamos captación. Entonces, ¿alguna enfermedad que no permite usar lactato en hígado? Ajá. No, porque es el hígado, entonces sería falla hepática, digamos, falla hepática crónica, ¿verdad? Cirrosis, enfermedades de depósito, problemas autoinmunitarios, ¿ok? Problemas autoinmunitarios, ¿ok? Que generaría eso, pero que yo te diga que una enfermedad extrahepática, no, porque por eso es el hígado, digamos, no tiene implicación en otros órganos. ¿Ok? Ese es el ciclo de Cori. Se los voy a pedir que me lo expliquen o que lo diagramicen. ¿Estamos? Bien. Ahora pasamos al segundo proceso bioquímico, que es muy sencillo. Bueno, el tercero y el cuarto proceso, porque están muy de la mano, que es el metabolismo del glucógeno. Con el metabolismo del glucógeno no me voy a meter mucho, porque el glucógeno en realidad lo que representa el glucógeno en el metabolismo metabólico energético nuestro es muy poco, muy poco. Lo que sí les voy a explicar es que hay muchas enfermedades de depósito de glucógeno. Eso sí es más o menos importante desde el punto de vista químico. Bien, entonces recuerden que el glucógeno era un homopolisacárido formado por glucosas, eso ya lo sabemos, que se almacena en el hígado y en el músculo esquelético, eso ya lo sabemos, que se degrada para poder obtener glucosa de ahí, eso ya lo sabemos, y que se sintetiza cuando hay mucha glucosa. Bien, eso ya lo sabemos. Pero lo que primero vamos a estudiar es la glucogénesis, que es la síntesis de glucógeno. Ahí tenemos el famoso glucógeno. Recuerden que el glucógeno se va a depositar en pequeños gránulos citoplasmáticos, tanto en el tejido hepático, es decir, el hepatocito, como en el miocito esquelético. Y se acuerdan que el glucógeno tenía dos tipos de cadenas. Una cadena alfa 1,4 que se llamaba amilosa y una cadena alfa 1,6 llamada amilopectina. ¿Ok? Están los que ven en color rojito y los que están en color azul son las glucosas unidas por alfa 1,4. ¿Por qué les digo que para mí no es tan importante lo del glucógeno? Obsérvense. Esto es los carbohidratos de un humano de 70 kilos. Eso es los carbohidratos que tiene almacenado un hombre de 70 kilogramos. Entonces, un hombre de 70 kilogramos tiene de glucógeno en hígado 1,8 kilogramos. Bueno, es bastante porque recordemos que el hígado, ¿verdad? Es un órgano que puede pesar... ¿Cuánto pesa un hígado? Kilo y medio, 2 kilos, ¿verdad? Entonces, bien, pues es bastante, ¿verdad? O sea, mucho del parénquima hepático es glucógeno. ¿Okay? Si yo les preguntase cuál es el órgano que más glucógeno almacena, la respuesta tiene que ser hígado. Pero si les pregunto, ¿dónde está la mayor reserva de glucógeno del cuerpo? Tiene que ser músculo esquelético. Porque la cantidad, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? La cantidad de músculo esquelético es mayor que la cantidad de tejido hepático. ¿Okay?
Entonces, de glucógeno hepático nosotros tenemos 90 gramos. ¿Ok? De glucógeno muscular tenemos 245 gramos, ¿verdad? Que es un montón de veces más, ¿verdad? Y de glucosa, 10 gramos. Entonces vean ustedes que la principal, digamos, reserva de glucógeno en nuestro cuerpo es el músculo esquelético, porque hay más músculo esquelético que tejido hepático, proporcionalmente en términos de peso, ¿no? Total. Un varón de 70 kilogramos debe tener como unos 35 kilogramos de músculo. ¿Ok? Más o menos. ¿Okay? Bien. Entonces, les recuerdo nuevamente, el glucógeno tiene unos enlaces alfa 1,4, unos enlaces alfa 1,6. Entonces, para sintetizar el glucógeno, ocupamos dos enzimas. Una enzima que se llama la glucógeno sintasa, que es la que va a unir glucosas en alfa 1,4, y una enzima que se llama la enzima ramificante, que sería la que va a unir glucosas en alfa 1,6. ¿Ya? Entonces, el glucógeno, para sintetizarlo nosotros, ¿qué ocupamos? Pues ocupamos, primero que todo, tener glucosa. El sustrato para la síntesis de glucógeno es glucosa. Y el segundo sustrato para la síntesis de glucógeno es uridín difosfato, un nucleótido, uridín difosfato. Entonces, esos son los dos requisitos para sintetizar glucógeno. Primero, glucosa. Y segundo, uridín difosfato. ¿Okay? Por que el uridín difosfato es como decir ADP, solo que es UDP. En vez de adenina es uracilo, ¿verdad? De base nitrogenada. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, aquí vemos las estructuras alfa 1,4 y el alfa 1,6. Repito, la enzima que une glucosas en alfa 1,4 se llama glucógeno sintasa. Y la enzima que une glucosas en alfa 1,6 se llama enzima ramificadora, porque esto es como una especie de ramificación, ¿lo ven acá? Y viene la forma lineal y de repente se ramifica. A eso nos referimos con ramificación. Como les acabo de mencionar, esto está ocurriendo en hígado y en músculo esquelético, pero no es la glucogenogénesis ni la glucogenólisis un fenómeno bioquímico que sea trascendental desde el punto de vista del metabolismo humano. Sí hay algunos defectos genéticos que les voy a mencionar más adelante que se deben a depósitos de glucógeno, es decir, cuando las personas lo sintetizan pero no lo degradan. Eso es un problema. Porque ¿dónde se almacena? Ahí se almacena en el parénquima hepático y en el parénquima muscular. Entonces, si yo sintetizo un glucógeno pero no lo degrado, es un problema. Se llaman enfermedades de depósito de glucógeno. ¿Okay? Entonces, en resumen, básicamente ocurre así. Ustedes comen, se libera la insulina hace que la glucosa entre o que entre por gradiente, ¿verdad? Ocurre la glucogénesis o la glucogenogénesis, que es la síntesis del glucógeno, y tenemos ahí una pequeña reserva de glucosa. Bien, luego hacemos actividad física y más bien lo que hacemos es degradar ese glucógeno para obtener glucosa para que capten las células y obtengan energía metabólica. Eso es básicamente el equilibrio de los procesos. Eso es el proceso de biosíntesis del glucógeno. No creo yo que ustedes tengan que sabérselo de memoria porque no creo que sea significativo, repito, desde el punto de vista clínico. Imagen que explica el fenómeno de la glucogenogénesis y la glucogenólisis. Aquí tenemos los dos. Vean, esta imagen para que la entiendan, de aquí para allá, glucogenogénesis, y de allá para acá, glucogenólisis. Pero no creo que ustedes tengan que saberlo así como, tengo que saber los pasos. No. Repito, de glucosa a glucógeno, vean, aquí está glucosa y ahí está glucógeno. Entonces, de glucosa a glucógeno, glucogenogénesis. De glucógeno a glucosa, glucogenólisis. ¿Okay? Los sustratos para la glucogenogénesis obviamente va a ser glucosa y UDP, que por aquí tiene que estar. Aquí está UDP. ¿Okay? Son los sustratos para la glucogenogénesis. La glucogenólisis no requiere ningún sustrato más que el glucógeno y ir perdiendo glucosa. ¿Okay? Entonces vamos a ir viendo como pedacitos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la primera reacción de la glucogenogénesis. Tenemos glucosa y por aquí tenemos el UDP, que les decía antes. ¿Okay? Son los dos sustratos para la síntesis de glucógeno. Bien, les quiero comentar que lo primero que debe ocurrir para que se pueda sintetizar glucógeno es la formación de un intermediario que se llama uridín difosfato glucosa. Repito, lo primero que se debe formar para la síntesis de glucógeno se llama uridín difosfato glucosa,
que ustedes lo pueden abreviar con la nomenclatura UDP-glucosa, como lo ven aquí. UDP-glucosa. Uridín difosfato glucosa. Ese uridín difosfato glucosa, que es básicamente la unión de los sustratos UDP más glucosa, forma UDP-glucosa. Ese uridín difosfato glucosa va a ir donando esa glucosa a los enlaces alfa-1,4 mediante la enzima glucogenosinasa que les mencioné antes. Que la enzima glucogenosinasa lo que viene es, toma la glucosa de la UDP-glucosa y se lo va pegando a los enlaces alfa-1,4 preformados del glucógeno que estaba antes. Recordemos que el glucógeno es una molécula que se hace grande y se hace pequeñita. Entonces, digamos, cuando nosotros estamos en el periodo postprandial le vamos pegando glucosas, hacemos grande. Cuando estamos más bien en el ayuno le vamos quitando glucosas, ¿verdad? Es como, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Es como si fuera como un collar de cuentas. Entonces, ahí está. Entonces, periodo postprandia le agregamos glucosas. Periodo de ayuno le quitamos glucosas, ¿verdad? Entonces, le estamos poniendo y quitando. Entonces, digamos que ahí tenemos 7. Entonces, viene el periodo del ayuno, entonces le quito unas. Viene el periodo postprandia, entonces le ponemos otras. Bueno, la enzima que pone en alfa 1,4, ya les dije, glucogenosinasa, la que pone en alfa 1,6, la enzima que ramifica. Entonces, para que la glucosa se pueda ir añadiendo independientemente, ya sea en las alfa 1,4 o las alfa 1,6, tiene que estar en la forma de uridín difosfato glucosa. Y ahí lo ven, ¿verdad? Entonces, tenemos el uridín difosfato glucosa, aparece la enzima glucogenosinasa, toma la glucosa y la va pegando en alfa 1,4 como lo ven en la diapositiva. ¿Y de dónde salen los alfa 1,6? Bueno, los alfa 1,6 aparecen por la enzima ramificadora. La enzima ramificadora lo que va a hacer es tomar un segmento en alfa 1,4, es decir, un grupo de glucosas pegadas en alfa 1,4 y pegarlo en un sitio alfa 1,6. Por eso se llama enzima ramificadora, porque hace que las cadenas lineales se conviertan en cadenas ramificadas. Básicamente, eso es lo que necesito que ¿okay? ¿Por qué se los comento? Hay pacientes que tienen deficiencia de la enzima ramificadora. ¿Vean qué interesante? Hay gente que puede producir, no se llama glucógeno, porque recuerden que el glucógeno solamente es alfa 1,4 alfa 1,6. Entonces, hay ciertos pacientes que tienen déficit de la enzima ramificadora. Entonces, solamente pueden pegar en alfa 1,4. Y entonces son pacientes que tienen un problema metabólicamente muy serio, porque ellos lo que almacenan no es glucógeno, sino que es amilosa. Recuerden que la amilosa es el nombre que se le da a las cadenas alfa 1,4. Entonces, como ellos no pueden ramificarlo, lo que ellos acumulan es amilosa. Tienen un problema metabólico asociado que es hepatomegalia y problemas musculares. ¿Okay? Ahora, el fenómeno opuesto es la glucogenólisis, que es más bien tomar el glucógeno que se formó y degradarlo. Y aquí tenemos dos enzimas muy sencillas. La que rompe en alfa 1,4 se llama glucógeno fosforilasa.